Gracias por estar conectados a esta bendición. Vamos en este momento a pedirle a Dios que Él sea el que hable a nuestra vida y nos permita recibir el consejo de su palabra. Oremos. Gracias te damos, Dios mío. Gracias te damos porque sabemos que tú tienes cuidado de todas las cosas. Gracias por este momento tan especial que nos concedes poder aprender más de tu palabra. Palabra que sigue siendo viva, eficaz para cada uno de nuestros corazones. Te pedimos que tú seas el que estés hablando, ministrando, cuidando, mentoreando cada familia a través de esta serie. Te pedimos que Educación Familiar pueda llevar bendición a través de este programa Reflexión y que tú seas marcando nuestras vidas, la vida de nuestros hijos, para poder desarrollarnos, crecer espiritualmente y sobre todo ser ejemplos en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en templanza. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Quisiera en esta oportunidad hablar bajo el tema de la serie Educación Familiar. Estamos hablando cómo dar cobertura a las necesidades que están dentro de los hogares, sobre todo en el área de la educación. Por eso le hemos titulado a esta serie Educación Familiar. Este día quisiera abordar el tema la poderosa influencia de los padres. Ese sería el tema, la poderosa influencia de los padres. Dice el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo número 1, dice la escritura: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Una vez más el versículo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dejamos hasta ahí la lectura. Quisiera en este momento iniciar con una historia acerca de romper el ciclo de padres ausentes. Es importante que como padres que nosotros somos demos disciplina. El día de ayer estuvimos hablando de ese tema, un tema muy interesante, por cierto, y también dar cobertura a las necesidades que surgen en la vida diaria. Si bien es cierto, nadie recibe un título de padre. El padre se va desarrollando conforme usted lo trataron, y es ahí donde se cometen muchos errores. Y hay personas que dicen: yo no voy a cometer el error que mis padres cometieron conmigo. Y quizás usted tuvo una familia en la cual no le daban las cosas que usted anhelaba y deseaba. También usted comete el error de darle a su hijo todo lo que él le pide. Ahí en donde empieza, ¿verdad?, el rompimiento de dicho ciclo. Quisiera hablarles entonces bajo el tema la poderosa influencia de un padre bajo el rompimiento de ciclos de los padres ausentes. Jorge era el general del ejército y para 1950, cuando las guerras mundiales ya habían terminado y la prosperidad iba en aumento, disfrutaba lógicamente de los beneficios de su alto rango. En esa casa estaban su esposa y sus 2 hijos, pero constantemente elegía su carrera, su adicción al alcohol y la búsqueda de mujeres por encima de su familia. Eventualmente, Jorge dejó a su esposa e hijos y murió. Murió solo de influencia cardíaca hepática causada precisamente por la bebida embriagante. No tenía idea de que su elección de ser padre ausente impactaría a las futuras generaciones, quienes tendrían que enfrentarse a la decisión de romper ese ciclo. Sus 2 hijos, Juan y Jeremías, crecieron, se enfrentaron a las mismas decisiones que su padre había enfrentado alguna vez. Juan eligió seguir los pasos precisamente de su padre. Tenía un título prestigioso e hizo una gran fortuna y recurrió a las ganancias materiales del mundo para tratar de sentirse satisfecho, sentirse comprendido. Se casó 6 veces, pero terminó solo y sin ningún, voy a decirlo de esta manera, sin nada de encontrar la satisfacción plena que él tanto buscaba. El otro hijo, Jeremías. Sin embargo, Jeremías eligió un camino totalmente diferente. Su madre le había enseñado acerca de Dios, de los principios, de los valores, y decidió inclinarse hacia lo que Dios había planeado para él, que era tener una familia, hijos propios
un estilo de vida, de encontrarse con ese Dios y el poder de ese Dios para que guiara sus pasos. El estilo de vida de los dos hermanos, Juan y Jeremías, no podría haber sido más diferente. Hoy, Juan y Jeremías tienen sus propios hijos, sus propios nietos. Los hijos de Juan crecieron sin la presencia de su padre. Fueron testigos de sus matrimonios, divorcios, rompimientos, y vieron cómo su familia se desmoronaba una y otra vez, una y otra vez. Ahora lidian con las mismas decisiones que tomaron específicamente. Ellos llegan a un momento que cuando están lidiando con esas decisiones, se ven en la necesidad de recordar aquellos aspectos que no solamente ellos están viviendo o están, voy a decirlo, dando cobertura a algunos elementos que sus padres les inculcaron. Y de su ejemplo han aprendido a estar presentes en la vida de sus propios hijos. ¿A qué quiero llegar con esta historia? Ellos están agradecidos de que su padre Jeremías haya elegido romper el ciclo y darle a su familia un legado de redención, amor y en lugar un quebrantamiento. Son rumbos totalmente diferentes. Yo sé que la mayoría que me está escuchando a través de la radio o a través de las redes sociales son personas temerosas de Dios, son personas que de alguna manera inculcan valores del reino a sus hijos y ellos mismos tratan de luchar dentro del ámbito espiritual. Pero no así, muchas veces damos cobertura a lo que la palabra de Dios en su totalidad nos dice a la hora de poder dar cobertura a esos confrontamientos, a esa educación, a esa importancia que los padres o el rol que los padres ejercen dentro de sus hijos. ¿Cuáles son los efectos, en primer lugar, de un padre ausente? A lo largo de la historia, muchos padres han tomado la desgarradora decisión de dejar a sus familias y a pesar de ser una situación tan dolorosa, el número de padres que abandonan a sus hijos ha sido en aumento en las últimas décadas. El impacto que un padre tiene en la vida de sus hijos no puede ser subestimado. Cuando un padre deja a su familia, ya sea física o emocionalmente, el efecto en sus hijos puede ser muy perjudicial. El efecto que esto va a conllevar, usted ni se imagina todo lo que va a afectar. Los niños que crecen sin un papá son más propensos a varios detalles. Voy a mencionar algunos representativos. En primer lugar, tener problemas de comportamiento. Cuando falta la figura paterna, muchas veces estos problemas llegan a llegar a un nivel extremo. El niño se comporta totalmente mal. Abandona la escuela. ¿Por qué? Porque no hay un mentor, no hay alguien que lo esté guiando, no hay alguien que esté discipulando a esa criatura. Enfrentarse a la depresión, la ansiedad u otros problemas de salud mental que pueden llegar a tocar la puerta de esa criatura, de ese niño, de ese hijo, porque no está un padre, no está la figura precisamente que puede dar cobertura a estas necesidades. Tener dificultades financieras, como no hubo quien les instruyera. La vida les va a enseñar y muchas veces el aprender de la vida no trae muy buenos resultados. No es como que usted planifique con sus hijos el tener todo a su favor y el poder programarse para las metas a corto y a largo plazo de su hijo. Volverse sexualmente promiscuo y enfrentar un embarazo muy adolescente a tan temprana edad, y eso hace que los jóvenes niños no estén preparados para ese momento. No tener una figura paterna dentro del hogar, el que ellos estén ausentes, hacen que todos estos elementos lleguen en una dimensión muy grande. Consumir drogas y el alcohol. ¿Por qué? Porque no hay nadie que les rija, no hay nadie que los trate de ubicar a través de los ofrecimientos que el mundo presenta, las amistades entre comillas que ellos pueden llegar a relacionar. Entonces eso los lleva a consumir la droga, a consumir el alcohol en un momento muy difícil. Volverse agresivos y, por qué no decirlo, violentos, es otro de los aspectos que de alguna manera puede llevar a una destrucción a ese joven o a ese hijo. Abandonar a sus propios hijos cuando se convierten en padres. Es decir, que por algún error de la vida ellos se adelantaron a tomar decisiones equivocadas y abandonan cuando ven que los hijos ya no pueden, voy a decirlo, o dar cobertura a una ayuda, ellos los dejan a la suerte.
No existe eso, no existe la suerte. Entonces, hay muchas razones. Mencioné algunas para poder lograr identificarlas, pero hay muchas razones por las cuales un padre puede decidir abandonar a su familia y uno dice, ¿y son valederas? Definitivamente no, pero ya le voy a explicar. Una razón importante puede ser el hecho de no haber tenido el ejemplo presente o positivo de un padre en su propia vida. Es decir, no tener a nadie que le enseñe, que le enseñara lo que significa ser padre, ni le demostrara el amor inquebrantable, el sacrificio que requiere la paternidad. Esta falta de ejemplo puede haber efectuado, voy a decirlo, su confianza y su capacidad para criar a sus hijos y puede haberle causado un miedo tan abrumador al momento de enfrentarse a la paternidad. ¿Cómo podemos detener, este es el punto, la tendencia creciente de padres ausentes? ¿Cómo poder romper ese ciclo maligno, voy a decirlo? ¿Y cómo podemos romper la devastación que deja a su paso? Porque aquí salen personas heridas, aquí salen hijos despedazados, aquí cada quien vea cómo sale adelante. ¿Cómo romper toda esa frialdad? ¿Cómo romper, voy a decirlo, todo ese ciclo de devastación? En primer lugar, tome en cuenta el efecto de las ondas del agua. Se lo voy a explicar de esta manera. El efecto de las ondas en el agua. Cuando deja caer una piedra en un estanque, esta creará ondas en el agua. Las ondas comenzarán a multiplicarse y a extenderse por el agua hasta lograr abarcar una gran distancia. Dependiendo del tamaño de la piedra, las ondas pueden incluso llegar a dañar o a causar erosión en las cosas cercanas. Mire cómo lo estoy mencionando. Al igual que las ondas en el agua, la decisión de un padre de dejar a sus hijos crea ese mismo efecto, conocido también como el efecto dominó. Sus elecciones no solo afectarán a sus hijos, no solamente afectarán a usted mismo, causarán daños en su familia, en todo el núcleo, sino que también tendrán un impacto sobre todos los que le rodean en ese hogar. Estas decisiones pueden incluso afectar a sus nietos, bisnietos, de la misma manera en que las decisiones precisamente puedan afectar a nuestros descendientes. Y uno dice, ¿y eso por qué es? Porque usted está labrando el carácter, los valores o antivalores precisamente para sus hijos. Si su padre no fue parte de su vida, quiero que reflexione por un momento sobre cómo vivió esta ausencia. ¿Cómo cree que sería la ausencia para sus hijos? Pregúntese, ¿esa es la clase de onda que quiero crear? ¿Quiero que se efectúe el efecto dominó en mi familia? ¿O que el efecto de las ondas en el agua también se refleja en mi familia? No, por supuesto que no. Nadie toma decisiones de alejarse para dañar a otro. No, lo hace sobre una base, entre comillas, justificable, pero no importa. ¿Por qué? Porque siempre va a causar un efecto. Y a eso es que precisamente la Escritura nos manda a que seamos sabios. Segundo elemento, sea el autor de su propia historia. Sea el autor, el artífice de sus propias decisiones, de su historia actual. Si ha experimentado la ausencia de su padre, ya sea emocional o físicamente, sin duda se siente enojado y, por qué no decirlo, herido. Tal vez siente que le han abandonado o que necesita buscar afirmación en distintos lugares, pero también puede sentir miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a lastimar a sus hijos de la misma forma en la que fue lastimado de parte de su padre. ¿Cómo es que se relacionan entonces la ausencia de su padre y las cosas que han experimentado en el pasado con el hombre que es hoy y lo que está enfrentando en el presente? Le hago esa pregunta. ¿Y cómo esas experiencias le han moldeado y han matizado su forma de vivir la vida? Nuestras percepciones pueden convertirse en creencias y nuestras creencias en comportamientos. Es interesante, se lo repito, nuestras percepciones de la vida pueden convertirse en creencias y nuestras creencias en comportamientos. ¿Existen creencias y comportamientos que le gustaría cambiar a usted para no vivir ese ciclo? Rompa el patrón de pensamiento.
Tercer elemento, rompa el patrón de pensamiento. ¿Cuántas veces ha escuchado a un hombre, tal vez incluso a usted mismo, decir que no quiere ser como su papá, pero parece que se está convirtiendo en él? Ahora, hagamos un par de lista. Tome papel y lápiz, su computadora, su tablet, su teléfono o incluso lo que usted tenga a la mano. Primero, escriba qué cosas o acciones no le gustan de su papá. Vamos, escríbalas. ¿Qué cualidades le hubiera gustado que tuviera? ¿Qué desearía que hubiese hecho él diferente? Pregúntese. Luego, haga una lista de las cualidades que admiraba en otros papás cuando era niño. ¿Qué cualidades admira en otros hombres hoy en día? ¿Qué cualidades le gustaría tener? Cuando termine de escribir, revise la lista de cualidades que admira y le gustaría tener. ¿Qué cree que le hace falta? Según lo que usted tiene, ¿qué cree que le hace falta para tener esas cualidades que usted acaba de escribir y que su padre tampoco tiene? ¿Está dispuesto a trabajar para desarrollar y construir las habilidades necesarias para tener esos atributos? Porque normalmente deseamos que los demás las tengan, pero yo no la tengo. Por eso le decía, rompa el patrón de pensamiento. Si usted rompe el patrón de pensamiento, ahí estará precisamente la cobertura. ¿Qué es lo que usted quiere específicamente? ¿Qué es lo que usted quiere de su familia, de sus hijos? Varios estudios han demostrado que el cerebro humano no procesa la palabra no. Lo que nuestros cerebros hacen es centrarse en el tema de la cuestión, en cuestión. Por ejemplo, si le dice a su hijo o hija, no comas esas galletas, pensará en esas galletas sin parar hasta que pueda comer al menos una. Debemos decirle a nuestro cerebro qué hacer en lugar de qué no hacer. En vez de no comas esas galletas, podrías decir, tómate esto, hijo. Si usted dice que no quiere ser como su padre, su cerebro se enfocará en ser como su padre. Así comenzará a comportarse como él, a menos que le dé a su cerebro otra instrucción. Tome esa lista, por favor, se lo ruego. Tome esa lista de rasgos que admira y dígase a sí mismo que así es como usted quiere ser. Por ejemplo, no dejes a tu familia. Se puede traducir como: voy a pasar tiempo con mis hijos todos los días. Hágalo y usted verá cómo da cobertura al rompimiento de ese ciclo. Cuarto, escriba el siguiente capítulo de su vida. Usted es el artífice. Las decisiones que tome en su vida no tienen por qué ser las mismas que tomó su padre, su consejero. Si él le abandonó, usted sabe que repetir ese patrón no es la mejor opción, pues esa elección podría repetirse en su familia. Esta historia no tiene por qué repetirse en alguien más. Puede usar la historia de su vida como un pasaporte hacia otro destino. Puede elegir cómo escribir los próximos capítulos de su historia. Usted es el responsable. No le eche la culpa a otras personas que ya le antecedieron a usted. Usted es responsable de sus propias decisiones. Tome la decisión entonces de romper el ciclo de padres ausentes en su familia. Sexto elemento, ¿ya tomó la decisión? ¿Y ahora qué? ¿Qué hacer una vez ha tomado la decisión de romper el ciclo? Puede empezar por comprometerse a amar a sus hijos, a ser un padre presente. Usted no tiene, voy a decirlo, que ser perfecto. Nadie es perfecto. Sus hijos no necesitan que sea perfecto. Lo único que necesitan es que usted sea parte de sus vidas. Si usted es parte de sus vidas, puede dar cobertura a esa enseñanza, a ese valor, que en ese momento podemos dar cobertura a esas enseñanza-aprendizaje. Después de esto, busque 4 personas para que sean sus mentores. Eso es clave en la vida. Estos hombres deben desempeñarse en diferentes formas de vida. Por ejemplo, puede elegir un pastor, puede elegir un amigo, un vecino, una persona. En lugar de reunirse con los 4 al mismo tiempo, programe horarios para tener reuniones con estas personas. Puede ir alternando con quién pasar tiempo. ¿Para qué? Para que esa persona le ayude a usted a dirigirse por el buen camino. Pero esas personas deben ser consejeros, personas que hablen su mismo lenguaje, que tengan el temor de Dios, que puedan darle cobertura
Dígales a estos que les admira a ellos y que quiere aprender de ellos. Dígaselos claramente. El tiempo que pasen juntos puede ser un lugar para desahogarse, pero también debe ser un momento de enfoque y dirección. Y sobre todo, quien siempre está presente en las dificultades de su vida, de su familia, es Cristo Jesús. Es importante que demos cobertura a ese Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en nuestras vidas así el querer como el hacer. Dígales a esos hombres lo que admira de ellos y lo que quiere aprender de ellos, pero pasen tiempo de búsqueda en la presencia de Dios para que usted pueda ver el corazón de ellos. Asegúrese de estar aferrado a Dios. Es importante hacerlo, de recibir su guía, su ayuda. Lea la palabra, pase tiempo en oración todos los días, como le sea posible. Encuentre un grupo de discipulado que le van a ayudar a adiestrar. El viaje no siempre será fácil, el viaje de la educación de nuestros hijos, pero Dios no lo abandonará. Él enseñará y le hará crecer de maneras asombrosas. Él será el Padre Celestial. Así como ayer dediqué tiempo para disciplinar a nuestros hijos, hoy tengo que dedicar un tiempo para los padres. Caminar junto con otras personas nos guiará por buen camino. Si no tuvo la experiencia de crecer, si tuvo más bien la experiencia de dar cobertura, es importante dar cobertura a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Un hombre cuyo padre ha estado ausente durante su vida y no ha tenido la oportunidad de aprender lo que necesita ser padre, esto puede hacerle sentir como si estuviera tropezando en la oscuridad sin una linterna o sin un mapa. Un hombre que ama a Jesús y tiene algo de experiencia con la paternidad puede ser la persona perfecta para brindar acompañamiento con una linterna que le está iluminando el camino, y esa linterna es la palabra de Dios. Ella es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Si necesita que alguien le ilumine, la mejor antorcha es la palabra de Dios. Dios puede utilizar esa voluntad para hacer cosas asombrosas en la vida de los demás. El penúltimo consejo: ser mentor. Ser el mentor de otros padres es una tarea muy importante, pues le brinda la oportunidad ¿de qué? De motivarlos a tomar buenas decisiones y enseñarles habilidades que quizás no conozcan. Es importante dar cobertura a esta bendición. La motivación que usted les dé puede ayudarlos a romper el ciclo en sus familias. Si usted de alguna manera logró dar cobertura a la palabra de Dios, que esos versículos le lleven a usted también a reflexionar a usted mismo, pero para dar cobertura también a otras personas. El grupo de discipulado también es importante. Los grupos de discipulado para hombres dentro de la iglesia también puede ser un lugar increíble. Me refiero a células de hogar, me refiero a ayunos, me refiero precisamente a devocionales que pueden llevar bendición. Si no existe un grupo, voy a decirlo de esta manera, en el cual usted puede acercarse, pero entonces tiene la palabra de Dios. Pero siempre hay grupos. Caminar junto a un niño que tiene a un padre ausente, eso puede ser abrazador para los que no lo tienen. Si mira a su alrededor, notará la gran necesidad de que los niños tengan excelentes modelos a seguir en sus vidas. No es necesario que sea parte de la familia de un niño cuyo padre se ha ido para tener un impacto positivo en su vida. Todo lo que necesita es estar dispuesto a dar un paso al frente y estar presente. Padres de familia, dedíquenle tiempo a sus hijos. Dios puede obrar a través de esa disposición y abrir las puertas, tanto si es padre como si no lo es. Usted puede hacer la diferencia en la vida de un niño. Existen muchísimos niños que jamás conocerán a sus padres, pero usted puede dar un paso al frente y mostrarles lo que significa estar presente y ser amado. Cuando veamos a un niño, adultos, cuando veamos a un niño, saludémoslo. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Donde quiera que vayamos, estemos en la iglesia, estemos en el parque, estemos en un lugar, puede que ese niño ande solo. Dígale: Jesucristo te ama. Considere la posibilidad de organizar precisamente esos saludos. Hay veces se está perdiendo, voy a decirlo, esa capacidad de saludo en medio de las personas. Hay veces saludamos a los adultos, pero no saludamos a los niños. Cuidado con eso. Padres que de alguna manera dan cobertura a esa bendición
son recompensados. ¿Por qué? Porque está la sabiduría de parte de Dios. Ahí está la clave precisamente. ¿Cómo será escrito, voy a decir, la historia de esa vida en ese momento? ¿Qué pasaría en este momento al decidir aceptar o ignorar lo que Dios está dando precisamente a través de esa educación en los hijos? En primer lugar, todo padre de familia tiene que saber que uno no se gradúa para ser padre y que la vida nos va enseñando lecciones prácticas, pero esas lecciones prácticas las encontramos dentro de la palabra de Dios. Quiero casi finalizar. Proverbios 17:6. Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Mire qué lindo. Qué lindo cuando crecen futuras generaciones. Qué lindo cuando hay espacios o lugares de familia o reuniones familiares. No hablo de células, hablo de reuniones familiares, donde usted puede compartir como un padre que ya ha dado educación a sus hijos, pero que esos hijos ya tienen sus hijos, es decir, que usted ya es abuelo y puede dar cobertura a esas reuniones familiares. Y se cumple este versículo: corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos son sus padres. Yo creo que esa honra puede ser establecida siempre y cuando usted dedique tiempo para formar, dedique tiempo para dar de calidad a sus hijos, y usted verá que vamos a romper ese ciclo de padres ausentes. Hay dos formas de estar ausentes. Casi finalizo, deme tiempo. Aquellos padres que no les importa, los hijos están pequeños, algunos quizás ya están grandes, pero ellos se van a trabajar, no importa, llegan a la casa, cenan, se duermen y los hijos nunca supieron. O sea, no está totalmente ausente. Viven en un hogar, viven en el mismo hogar, pero están totalmente ausentes. La otra forma de ser padres ausentes es que estemos ahí, estemos con nuestros hijos, pero resulta que cuando nuestros hijos están platicando con nosotros no le prestamos importancia, solo le decimos sí, está bien, yo te entiendo, hijo, sí, está bien. Es decir, no prestamos atención. Y lo que ellos nos están diciendo, de por sí, los niños, nuestros hijos o adolescentes, dependiendo de la edad, llega un tiempo que ellos se frustran, se cierran, y resulta que los padres son los últimos en desarrollar confianza con sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando él quiso hablar con usted, un padre estaba ausente, una madre estaba ausente. Y ahí es donde cobra mucho valor esta bendición que quería dejarle en su corazón, y que la palabra de Dios pueda marcar nuestra vida como para decirle a nuestro hijo: hijo, te instruyo, te disciplino y te quiero. Y por eso es que ahora necesito que dediquemos tiempo de calidad los dos juntos. Hágalo y usted verá cómo rompemos el ciclo de padres ausentes. Nos necesitamos. Su hijo le necesita. Padre, tu hijo le necesita. Hijo, necesitas a tu padre. Es lo importante que Dios nos enseña a través de este versículo de la palabra de Dios. Oremos entonces. Padre, gracias te damos por permitirnos dar cobertura a esta bendición. Te ruego, Padre Celestial, que tú nos auxilies, nos guíes, nos fortalezcas, nos des siempre la capacidad, que aunque no nos graduamos o estudiamos el hecho de ser padres, pero en tu palabra encontramos modelos especiales. Te ruego que tu bendición siempre se establezca en cada una de las familias, que ya no se vean esos ciclos de rompimiento, que al contrario los padres estén presentes para sus hijos y los hijos estén presentes para sus padres. Te ruego sobre todas las cosas que tú, Señor, nos guíes, nos llenes de tu bendición, de tu gracia, de tu presencia. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti. Gracias por darnos siempre el recurso necesario. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros, Señor, y sobre ti toda rodilla se doble y toda lengua confiese que tú eres nuestro Dios. Amén, Señor, y amén.